Vaticano, 1954. El Papa Pío XII convoca reunión secreta con 5 cardenales jesuitas. No hay acta oficial. Pero uno de los presentes, el cardenal Giovanni Battista Montini, futuro Papa Pablo VI, deja notas manuscritas descubiertas décadas después. El tema: documentos del siglo XVI hallados en Cusco que revelan verdad suprimida 400 años. Verdad que destruirá todo lo que creías saber sobre Dios y fe. Vamos a comenzar, pero antes dime desde qué ciudad estás viendo este video. Queremos que llegue al mayor número de personas posible para que puedan reflexionar y conocer las historias de las civilizaciones antiguas. Y eso solo es posible si dejas tu like en este video. No lo dejes para después. Deja tu like ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El Dios único de los incas. Monoteísmo antes de Cristo. La narrativa oficial que te enseñaron es simple. Los incas eran politeístas, adoraban muchos dioses: Inti el sol, Pachamama la tierra, Viracocha el creador, Illapa el trueno, Mamaquilla la luna. Docenas de deidades, como griegos, como romanos, paganos que necesitaban ser convertidos al único Dios verdadero. Pero es mentira, o al menos media verdad distorsionada. Los cronistas más honestos del siglo XVI documentaron algo diferente: que los incas tenían concepto de Dios supremo único, por encima de todas las otras deidades, invisible, incomprensible, creador de todo. Que las otras deidades no eran dioses, sino manifestaciones, aspectos, intermediarios. El jesuita José de Acosta escribió en 1590: los indios más instruidos afirman que hay un solo Dios verdadero, que creó cielo y tierra, que las otras fuerzas que veneran no son dioses, sino servidores del Dios supremo, que el sol, la luna, las montañas son creaciones de ese Dios único, no dioses en sí mismos. Acosta estaba perplejo, porque eso no encajaba con narrativa de paganos primitivos. Encajaba con monoteísmo, con teología sofisticada que distinguía entre creador absoluto y creación. El nombre que los incas usaban para este Dios supremo era Illa Texe, o Ilia Tichi Viracocha Pachayachachic, que traducido significa aproximadamente Señor creador de todo, el que establece orden. Algunos sacerdotes incas, según cronistas, explicaban que Viracocha en su aspecto más elevado era invisible, sin forma, sin imagen, que prohibieron representarlo en ídolos, porque era demasiado grande para ser contenido en imagen física. ¿Suena familiar? Es segundo mandamiento bíblico: no harás imagen tallada, porque Dios es espíritu, incomprensible, no puede ser reducido a ídolo. Los incas lo sabían, sin haber leído Éxodo, sin haber escuchado a Moisés. Y hay más. Garcilaso de la Vega, el cronista mestizo cuya madre era princesa inca, escribió: mi tío me explicó que el nombre Pachacamac significa el que anima el universo. Es el Dios invisible que no tiene templo porque está en todas partes, que los incas más sabios reconocían como único Dios verdadero. Pachacamac, hacedor del mundo, animador del universo, omnipresente, invisible. Es descripción de Dios monoteísta, no de panteón politeísta. Entonces, ¿por qué los españoles insistieron que los incas eran politeístas? Porque necesitaban justificar la conquista. Porque si los incas ya adoraban al Dios único verdadero, si ya tenían monoteísmo, entonces no necesitaban ser evangelizados. Y toda la empresa colonial perdía legitimación teológica. Entonces reinterpretaron, enfatizaron adoración de sol, luna, montañas. Llamaron a todo politeísmo idólatra. Ignoraron o minimizaron confesiones de sacerdotes incas sobre Dios supremo único.
Y durante 500 años, esa versión distorsionada fue lo que se enseñó hasta hoy. Capítulo 2. La Trinidad Inca. 3 en 1 sin escuchar el Evangelio. Pero el monoteísmo solo es principio, porque los incas tenían concepto aún más perturbador teológicamente: Trinidad. No exactamente como formulación cristiana de Nicea, pero estructuralmente similar, de forma que no puede ser coincidencia. Los teólogos incas más avanzados, según documentos preservados, enseñaban que Viracocha el Creador se manifestaba de 3 formas principales. Viracocha Pachayachachic, el Padre Creador, el aspecto incomprensible, la fuente de todo. Inti, el Hijo, el Sol, la manifestación visible del Padre, la luz que da vida, el aspecto que humanos pueden ver y relacionarse. Y había tercer aspecto, menos claramente definido en registros que sobreviven, pero varios cronistas lo mencionan: una fuerza, un aliento, un espíritu que fluía del Padre y del Hijo, que animaba toda la creación. El jesuita Bernabé Cobo escribió en manuscrito que permaneció inédito durante 300 años. Los sacerdotes indios enseñaban que Viracocha se manifiesta de 3 formas, pero es uno solo. Cuando intenté explicarles la Trinidad cristiana, respondieron que ya conocían este misterio, que sus ancestros lo habían enseñado desde tiempos antiguos. Quedé profundamente perturbado, porque si es verdad que conocían Trinidad sin revelación cristiana, entonces Dios se reveló a ellos independientemente, y toda nuestra justificación para conquista se tambalea. Ese manuscrito fue enviado a Roma, fue archivado, no publicado, porque las implicaciones eran demasiado peligrosas. Hay otro detalle: los números sagrados incas eran 3 y 12, 3 aspectos de Viracocha, 12 Capac incas sagrados, exactamente como cristianismo. Trinidad, 12 apóstoles. ¿Coincidencia? Estadísticamente improbable, especialmente cuando consideras que otros detalles también coinciden. Los teólogos católicos que estudiaron esto seriamente en siglo XVI llegaron a 3 conclusiones posibles. Primera, el demonio había imitado verdades cristianas en América para confundir, para que cuando misioneros llegaran, los indios rechazaran cristianismo pensando que era imitación de su propia religión. Es explicación que algunos adoptaron, pero requiere creer que Satanás es tan poderoso que puede crear sistema teológico completo que imita cristianismo siglos antes de que cristianismo llegue a América, que otorga a Satanás poder casi igual a Dios. Es herejía peligrosa. Segunda, los incas habían recibido visitantes cristianos antes, apóstoles, santos, que predicaron evangelio en América en siglo I o II, y esa enseñanza sobrevivió distorsionada. Es teoría que algunos jesuitas favorecieron. Explica similitudes sin cuestionar exclusividad de revelación cristiana. Pero no hay evidencia histórica sólida de apóstoles en América. Tercera, Dios se reveló a los incas independientemente, que revelación divina no fue exclusiva de línea abrahámica, que el Espíritu Santo habló a múltiples pueblos de múltiples formas. Es conclusión más radical, porque cuestiona exclusividad, cuestiona necesidad de evangelización forzada, y cuestiona legitimidad de conquista. El Vaticano eligió no elegir públicamente, dejó pregunta abierta, pero en práctica actuó como si primera opción fuera correcta. Demonio había engañado a los incas. Entonces, conquista y conversión forzada estaban justificadas. Pero documentos archivados muestran que internamente muchos teólogos favorecían tercera opción y estaban aterrorizados de sus implicaciones. Capítulo 3. Los sacramentos que existían antes del bautismo español. Aquí es donde se pone aún más incómodo, porque los incas no solo tenían monoteísmo y Trinidad,
tenían prácticas sacramentales casi idénticas al cristianismo. Bautismo, el rutuchikuy, ceremonia donde recién nacido era lavado con agua. Sacerdote pronunciaba palabras de purificación. Niño recibía nombre. Era introducido oficialmente a comunidad espiritual. Es bautismo, no en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo específicamente, pero estructuralmente idéntico. Agua, purificación, nombramiento, iniciación, confesión. Los incas tenían práctica formal de confesar errores a sacerdote, el ichuri, confesión de pecados. Sacerdote escuchaba, daba consejo espiritual, prescribía penitencia, no exactamente como sacramento católico de confesión, pero funcionalmente similar. Reconocimiento de falta, intermediario espiritual, penitencia restaurativa, Eucaristía. Los incas tenían ritual de comida sagrada, donde compartían sanku, pan ceremonial hecho de maíz, y chicha, bebida fermentada de maíz. Durante ceremonias importantes, sacerdote bendecía sanku y chicha, los distribuía a participantes, quienes los consumían como acto de comunión espiritual, de conexión con lo divino. No es exactamente cuerpo y sangre de Cristo, pero es comida sagrada compartida, bendecida, consumida ceremonialmente como medio de comunión con Dios. Los misioneros católicos que descubrieron estas prácticas quedaron atónitos. Algunos vieron oportunidad. Dios preparó a estos pueblos. Ya tienen intuición de sacramentos, será fácil convertirlos. Otros vieron amenaza. Si ya practican bautismo, confesión y Eucaristía sin nosotros, entonces, ¿qué estamos trayendo? ¿Qué justifica nuestra presencia? Hubo debates intensos en concilios locales. Tercer Concilio de Lima, en 1583, discutió específicamente este tema y llegaron a conclusión pragmática. Debían enfatizar diferencias, minimizar similitudes, enseñar que prácticas incas eran imitaciones imperfectas, que necesitaban ser reemplazadas con sacramentos verdaderos cristianos, pero en documentos internos confesaban incomodidad, porque similitudes eran demasiado específicas, demasiado desarrolladas, para ser simple coincidencia o preparación divina vaga. Alguien había enseñado a los incas, o Dios mismo, o visitantes que conocían cristianismo, o había arquetipo universal de sacramentos que múltiples culturas descubrieron independientemente. Ninguna opción era completamente satisfactoria teológicamente. Entonces, eligieron no profundizar, clasificaron documentos y continuaron con evangelización como si los incas fueran simplemente paganos ignorantes. Capítulo 4. La profecía del Salvador que moriría y resucitaría. Pero lo más perturbador no es lo que los incas practicaban, es lo que esperaban. Según múltiples cronistas, los incas tenían profecía de que Viracocha regresaría, no solo como maestro, sino como salvador, que sufriría, que moriría y que resucitaría. El cronista Juan de Betanzos, que se casó con princesa inca y tuvo acceso a tradiciones orales profundas, escribió: «Los ancianos indios me contaron que Viracocha prometió regresar, que cuando regresara sería rechazado por los poderosos, que sufriría a manos de hombres malvados, que moriría, pero que su muerte no sería fin, que se levantaría y que su retorno traería nueva era de paz y justicia». Es profecía mesiánica, casi idéntica a profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, siervo sufriente de Isaías, rey rechazado, que muere, pero cuya muerte trae salvación, que resucita. Los incas tenían esto antes de escuchar sobre Jesús. Cuando los misioneros españoles escucharon estas profecías, algunos pensaron que era preparación divina maravillosa. Dios reveló promesa de Cristo incluso aquí.
para que cuando predicáramos evangelio, los incas reconocieran cumplimiento de su propia profecía. Entonces presentaron a Jesús como el cumplimiento de la profecía de Viracocha. El que esperaban ha venido, es Jesús. Viracocha y Cristo son mismo Salvador, ahora deben aceptarlo. Y algunos incas lo hicieron, lógicamente. Nos dijeron que esperábamos Salvador, ahora nos dicen que vino, que murió y resucitó, como profecía decía, entonces lo aceptamos. Pero otros incas vieron contradicción profunda. Viracocha enseñó paz, estos hombres traen guerra. Viracocha sanaba, estos hombres matan. Viracocha prometió justicia, estos hombres nos esclavizan, no pueden ser mensajeros del mismo Salvador que esperamos. Y ahí está la tragedia. La profecía inca de Salvador que moriría y resucitaría era tan similar a profecía cristiana que debió haber sido puente, punto de conexión, reconocimiento mutuo de verdad compartida. Pero en lugar de eso, se convirtió en herramienta de manipulación. Los españoles usaron la profecía para convencer a incas de que debían someterse. Su propia profecía dice que deben aceptar al Salvador. Nosotros lo traemos, entonces deben obedecernos. Y cuando incas resistían, los españoles decían: están rechazando a su propio Salvador, son rebeldes contra su propia profecía, merecen castigo. Es perversión teológica, uso de fe inca contra ellos mismos, y el Vaticano lo permitió, lo bendijo, porque servía a propósitos políticos, pero pregunta permanece. ¿De dónde vino esa profecía inca? ¿Cómo sabían sobre Salvador que moriría y resucitaría? Siglos antes de que España supiera que América existía. Capítulo 5. El ayuno, la oración y el concepto de pecado. Los incas también tenían prácticas espirituales que son fundamentales al cristianismo: ayuno, oración y concepto sofisticado de pecado. Ayuno ritual. Los incas practicaban ayuno regular, no solo como preparación para ceremonias, sino como disciplina espiritual, para purificación, para acercamiento a lo divino. Sacerdotes ayunaban durante días antes de ceremonias importantes, absteniéndose de comida, de bebida, de relaciones sexuales, exactamente como prácticas ascéticas cristianas. Oración contemplativa. Los incas tenían tradición de retiro espiritual, huarachicuy para jóvenes nobles, pero también retiros para sacerdotes mayores, donde pasaban semanas en aislamiento, en montañas, en ayuno y oración, buscando comunicación con Viracocha, buscando sabiduría. Iluminación espiritual. Es monaquismo, es contemplación mística, prácticas que cristianismo desarrolló pero que incas ya tenían. Y concepto de pecado. Los incas tenían palabra específica, ucha, que significa más que simple error, significa ofensa contra orden divino, contra Viracocha, contra balance cósmico. Ucha no era solo romper regla social, era pecado espiritual, que requería expiación, que manchaba alma, que separaba persona de lo divino. Tenían categorías de ucha, algunas eran graves. Ucha mayor, como asesinato, traición, sacrilegio. Otras eran menores, ucha menor, como mentira, envidia. Exactamente como cristianismo distingue entre pecados mortales y veniales, y creían que ucha acumulada requería purificación, mediante confesión, mediante penitencia, mediante sacrificio. No es simplemente sistema moral, es teología del pecado, del alejamiento de Dios, de necesidad de reconciliación. Los misioneros católicos reconocieron esto. El padre Diego de Ocaña escribió: estos indios comprenden pecado mejor que muchos cristianos. Tienen conciencia de ofensa contra Dios, de necesidad de arrepentimiento, de gracia que restaura. Era útil para evangelización, porque no tenían que enseñar concepto de pecado desde cero. Los incas ya lo entendían. Solo necesitaban redirigir confesión hacia sacerdote católico en lugar de ichuri inca.
pero también era incómodo, porque planteaba pregunta. ¿Cómo los incas desarrollaron teología de pecado tan sofisticada sin revelación bíblica? ¿Sin ley mosaica? ¿Sin profetas hebreos? Respuesta teológica católica: ley natural. Dios inscribe verdades morales básicas en corazón humano. Romanos 2 dice que gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley requiere, porque llevan ley escrita en sus corazones. Es explicación que funciona para moralidad básica: no matar, no robar, honrar padres. Pero los incas tenían más que eso. Tenían teología completa de pecado, de gracia, de necesidad de mediador, de sacrificio expiatorio. Eso va más allá de ley natural simple. Sugiere revelación específica de alguna fuente, en algún momento, que les enseñó verdades que cristianismo también enseña. Capítulo 6. El sacrificio expiatorio. Muerte que paga deuda. Y hablando de sacrificio expiatorio, los incas tenían concepto teológicamente sofisticado de que sangre inocente podía expiar pecado, que muerte podía pagar deuda espiritual. La capacocha, el sacrificio humano de niños, ese aspecto más perturbador de religión inca, que modernamente condenamos absolutamente, como debemos, pero teológicamente. Los incas no lo hacían por crueldad, lo hacían por teología de expiación. Creían que hucha acumulada de comunidad requería pago, que sangre inocente podía satisfacer deuda, que muerte de víctima pura podía reconciliar pueblo con Viracocha. Es teología de sacrificio expiatorio, que muerte de inocente puede pagar por culpables. Es exactamente teología que subyace crucifixión de Cristo, Cordero de Dios que quita pecado del mundo, sangre derramada para expiación, muerte que trae vida. Los incas lo entendían, sin haber leído Levítico, sin conocer sistema de sacrificios del templo de Jerusalén. Cuando misioneros explicaron que Cristo fue sacrificado por pecados de humanidad, que su sangre inocente pagó deuda que no podíamos pagar, muchos incas comprendieron inmediatamente. Entendemos, nuestros ancestros enseñaban lo mismo, que sangre inocente expía, que muerte trae vida. Era puente teológico perfecto, excepto que planteaba pregunta terrible. Si los incas ya entendían sacrificio expiatorio, ¿por qué Dios permitió que continuaran con sacrificios humanos? ¿Por qué nos reveló que Cristo ya había sido el sacrificio final? ¿Por qué dejó que murieran miles de niños en nombre de teología que era correcta en principio pero equivocada en aplicación? No hay respuesta satisfactoria. Misioneros evadían pregunta. Decían que Dios tiene sus tiempos, que ahora finalmente había revelado verdad completa. Pero incas convertidos preguntaban si nuestros ancestros entendían necesidad de sacrificio. Si Dios les dio esa comprensión, ¿por qué no les dio también conocimiento de que sacrificio ya había sido ofrecido? ¿Por qué permitió que continuáramos matando niños innecesariamente? Y misioneros no tenían respuesta, excepto acusar al demonio. El demonio torció verdad, les dio comprensión de sacrificio, pero los engañó sobre cómo aplicarlo. Pero eso hace a Satanás extremadamente poderoso, capaz de enseñar verdades teológicas profundas pero torcerlas ligeramente. Es atribuir a demonio capacidad casi divina de revelación. Es herejía. La alternativa es admitir que Dios reveló verdad parcial a los incas, pero no completa, que hubo revelación progresiva incluso fuera de Israel, que Dios habló a múltiples pueblos de múltiples formas, pero nunca completamente hasta Cristo. Eso es teológicamente aceptable, pero socialmente disruptivo, porque significa que conquista no fue necesaria, que incas ya estaban en camino, que solo necesitaban conocer a Cristo, no ser destruidos y reconstruidos desde cero. Capítulo 7. Los nombres de Dios que suenan hebreos.
Ahora entra dimensión lingüística que es absolutamente inquietante. Los nombres que los incas usaban para Dios tienen similitudes fonéticas con nombres bíblicos de Dios, similitudes que no deberían existir si no hubo contacto. Ila Tese, uno de los nombres de Viracocha, Ila suena similar a él, el nombre hebreo para Dios. Tese similar a Adonai, Señor. Pachacamac, hacedor del mundo. Pac suena similar a Pacad, palabra hebrea para visitar, cuidar, gobernar. Viracocha, Vira similar a Yahweh. Cocha significa lago, mar. Yahweh sobre las aguas, como Génesis 1. Son similitudes sutiles que la mayoría de lingüistas descartan como coincidencia. Lenguas no relacionadas pueden tener palabras que suenan similar sin conexión histórica. Pero hay investigador peruano que hizo análisis más profundo. Comparó no solo palabras aisladas, sino estructuras, patrones gramaticales. Y encontró que quechua y hebreo comparten ciertas características estructurales inusuales. Ambos usan sufijos aglutinantes de forma específica. Ambos forman posesivos de forma similar. Ambos tienen ciertos patrones de conjugación verbal que son estadísticamente improbables de desarrollar independientemente. No prueba contacto, pero sugiere que merece investigación seria en lugar de descarte automático. Y si hubo contacto lingüístico, si hubo préstamo de palabras relacionadas con Dios, entonces hubo contacto cultural, religioso, entre hablantes de hebreo o arameo y ancestros de los incas. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos, pero evidencia lingüística sugiere que sucedió. Tal vez fueron fenicios, que circunnavegaron mundo en barcos, que comerciaban globalmente, que llevaban idioma semítico, que podrían haber llegado a costas sudamericanas hace 3000 años. Tal vez fueron israelitas perdidos, tribus dispersadas después de exilio asirio, que según algunas teorías llegaron a América, llevando conocimiento de Yahweh, que se mezcló con religiones locales. Tal vez fueron cristianos primitivos, en primeros siglos, cuando el evangelio se expandía rápidamente. Algunos pudieron haber llegado más lejos de lo documentado. O tal vez no hubo contacto humano. Tal vez Dios mismo reveló su nombre, de forma que sonara similar a través de lenguas, como firma universal, como evidencia de que todas las revelaciones verdaderas vienen de misma fuente. Cualquier opción es teológicamente disruptiva, porque todas cuestionan narrativa de que América estaba completamente aislada espiritualmente hasta 1492. Capítulo 8. La ética inca, que refleja el Sermón del Monte, los códigos morales incas. Las enseñanzas éticas que sacerdotes transmitían son inquietantemente similares a enseñanzas de Jesús. Ama Yuya, ama aquella, ama Sua, no mientas, no seas flojo, no robes. Los 3 mandamientos básicos incas, pero iban más profundo. Tenían enseñanzas sobre amor, sobre perdón, sobre tratar a otros como quieres ser tratado. El cronista Guamán Poma de Ayala, indígena cristiano que documentó cultura inca, escribió: los incas enseñaban a amar al prójimo, ayudar al necesitado, perdonar ofensas, porque todos somos hijos de Viracocha, y lo que haces al menor, lo haces a Viracocha mismo. Es parábola de ovejas y cabras de Mateo 25. Lo que hiciste al más pequeño, a mí lo hiciste. Los incas lo enseñaban. Antes de escuchar a Jesús, tenían concepto de humildad como virtud, de que los poderosos deben servir, de que el primero será último. El Sapa Inca, emperador absoluto, participaba ceremonialmente en Aini, trabajo comunitario recíproco, donde ayudaba a plantar campos de gente común, como demostración de que incluso el más poderoso debe servir. Es Jesús lavando pies de discípulos, el líder como servidor. Tenían concepto de amor al enemigo, no completo,
todavía hacían guerra. Pero había tradición de perdonar a enemigos derrotados, de incorporarlos al imperio en lugar de destruirlos, de tratarlos como hermanos después de rendición. No es exactamente amén a sus enemigos de Jesús, pero es paso en esa dirección. Raro en mundo antiguo, donde regla era destrucción total de enemigos, y tenían concepto de que la riqueza material era menos importante que riqueza espiritual, que acumular posesiones era vacío si perdías tu alma. Sacerdotes incas hacían votos de pobreza. Vírgenes del Sol vivían en simplicidad, dedicadas a lo espiritual, renunciando a placeres materiales. Es monaquismo. Es enseñanza de Jesús sobre no acumular tesoros en tierra donde polilla y óxido destruyen. Los incas lo entendían, lo practicaban. Cuando misioneros predicaban Sermón del Monte, muchos incas respondían: esto es lo que nuestros sabios enseñaban. Ustedes no traen enseñanza nueva, traen confirmación de lo que ya sabíamos. Era simultáneamente validación y amenaza. Validación porque mostraba que Espíritu Santo había preparado corazones. Amenaza porque cuestionaba necesidad de misioneros. Si los incas ya conocían ética cristiana básica, ¿qué estaban aportando los españoles excepto violencia? Capítulo 9. Los místicos incas que experimentaban éxtasis divino. Pero hay dimensión aún más profunda. Los incas tenían tradición mística, de experiencia directa con lo divino, de éxtasis espiritual, de visiones. Los Huilac Humu, sumos sacerdotes, no solo realizaban rituales, entraban en estados contemplativos, mediante ayuno prolongado, mediante plantas sagradas, mediante oración intensa, y reportaban experiencias que son idénticas a experiencias de místicos cristianos. Unión con Viracocha, disolución de ego, sensación de ser uno con todo, de comprender verdades inefables, de ver realidad detrás del velo. Santa Teresa de Ávila describió éxtasis místico, unión con Dios, que palabras no pueden capturar, que deja persona transformada. Los Huillac Humu describían exactamente lo mismo, usando vocabulario diferente. Pero la experiencia era paralela. Veían visiones, profecías, recibían mensajes de Viracocha que luego compartían con pueblo. Profetas del Antiguo Testamento hacían lo mismo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, visiones, éxtasis, mensajes divinos, y los incas tenían equivalente sin haber leído la Biblia. Algunos usaban ayahuasca, planta sagrada que produce experiencias visionarias intensas, que permite comunicación con dimensiones espirituales. Los misioneros condenaron esto como brujería, como contacto con demonios, porque no podían aceptar que planta pudiera ser vehículo de experiencia divina genuina. Pero algunos sacerdotes que experimentaron ayahuasca ceremonialmente, bajo supervisión de curanderos indígenas, reportaron experiencias que describían como profundamente espirituales, como encuentro con lo sagrado. El padre Diego de Ocaña, que lo documentó en 1600, escribió: «Bebí la poción y vi a Dios. No puedo explicarlo de otra forma. Vi amor absoluto, vi verdad inefable, vi que Dios habla a todos los pueblos, de todas las formas, y que estos indios han escuchado su voz de forma que nosotros no comprendemos». Ese pasaje fue censurado, removido de publicaciones, porque sugería que métodos indígenas de acceso a lo divino eran válidos, que Dios se comunicaba mediante plantas, mediante prácticas que Iglesia no controlaba. Era demasiado peligroso. Entonces lo suprimieron. Pero experiencias permanecen. Testimonios de misioneros honestos que admitieron que incas tenían acceso real a dimensión espiritual, mediante métodos diferentes, pero igualmente válidos. Eso cuestiona monopolio de Iglesia sobre mediación divina,
cuestiona necesidad de sacramentos específicos. Si Dios habla directamente, a través de ayahuasca, a través de meditación, entonces, ¿para qué necesitas intermediarios institucionales? No es pregunta que Vaticano quería que se hiciera. Entonces, suprimió evidencia de experiencias místicas incas genuinas. Capítulo 10. El juicio final y la resurrección de los muertos. Los incas también tenían escatología, creencias sobre fin de los tiempos, sobre juicio, sobre resurrección. Creían que cuando esta era terminara, cuando Pachacuti llegara, el gran cambio, Viracocha regresaría para juzgar. Los muertos resucitarían. Sus cuerpos se levantarían. Por eso momificaban cuidadosamente, para que cuerpo estuviera preservado para resurrección. Los justos serían llevados a Hanam Pacha, mundo superior, cielo, para vivir eternamente en presencia de Viracocha. Los malvados serían enviados a Uku Pacha, mundo inferior, no exactamente infierno, pero lugar de oscuridad, separación de lo divino. Es escatología cristiana básica, juicio final, resurrección de cuerpos, cielo e infierno. Los incas lo creían, sin haber leído Apocalipsis, sin escuchar a Pablo en 1 Corintios 15 sobre resurrección de muertos. El cronista Pedro Pizarro documentó: los indios creen que los muertos volverán a vivir, que sus cuerpos se levantarán, que habrá juicio donde Viracocha separará buenos de malos. Los buenos vivirán eternamente en felicidad, los malos sufrirán. Cuando misioneros predicaron sobre resurrección de Cristo, sobre juicio final, sobre vida eterna, los incas dijeron: sí, esto es lo que creemos. Nuestros ancestros lo enseñaron. Era convergencia teológica perfecta, excepto que planteaba pregunta: ¿de dónde sacaron los incas esta creencia? La resurrección corporal no es concepto universal. Muchas religiones antiguas creían en inmortalidad del alma, pero no en resurrección de cuerpo físico. Es creencia específicamente abrahámica, desarrollada en judaísmo tardío, adoptada por cristianismo, central al evangelio, y los incas la tenían, independientemente. Explicación teológica conservadora. Dios inscribió esta verdad en corazón humano, como esperanza innata de que muerte no es fin, que justicia prevalecerá. Pero resurrección corporal es demasiado específica, demasiado detallada. Para ser simple intuición, sugiere enseñanza, revelación específica, en algún momento de alguna fuente, que les dijo: los muertos se levantarán, los cuerpos resucitarán, habrá juicio, y los incas lo creyeron, lo preservaron durante generaciones, hasta que españoles llegaron diciendo lo mismo, confirmando lo que ya sabían. Capítulo 11. Los documentos que el Vaticano sigue ocultando. Volvamos al HUC, los documentos clasificados, que el Papa Pío XII decidió mantener secretos. No son solo notas de Montini, hay archivo completo, en archivos secretos vaticanos, ahora llamados Archivo Apostólico Vaticano después de apertura parcial. Sección específica, Fondo Propaganda Fide, Subsección América, siglo XVI. Contiene reportes de misioneros, correspondencia con Roma, actas de concilios locales y específicamente confesiones de sacerdotes incas convertidos. Estos sacerdotes, después de conversión, fueron interrogados extensamente sobre creencias antiguas, sobre prácticas, sobre teología, y revelaron sistema teológico que era inquietantemente cristiano. Antes del cristianismo, los interrogadores jesuitas documentaron todo meticulosamente porque era importante, porque planteaba preguntas fundamentales sobre naturaleza de revelación divina. Esos documentos fueron enviados a Roma para análisis, para decisión sobre cómo interpretarlos, cómo usarlos o si suprimirlos.
y decisión fue clasificar, preservar, pero no revelar públicamente, porque implicaciones eran demasiado complejas, demasiado peligrosas. En 1954, cuando fueron redescubiertos durante reorganización de archivos, misma decisión fue tomada: clasificar nuevamente. Esperar. En 2020, investigador solicitó acceso bajo nuevas políticas de apertura. Fue denegado. Le dijeron que documentos requieren contextualización teológica apropiada antes de ser accesibles a académicos. Es lenguaje diplomático para todavía no estamos listos para admitir lo que contienen. Pero hay filtraciones. Académicos que vieron índices parciales, que saben qué hay ahí y que hablan confidencialmente. Dicen que documentos incluyen confesión de Huilach Humu, sumo sacerdote inca, que describió teología inca en detalle asombroso y que es paralelo casi completo con cristianismo. Dicen que hay carta de obispo de Cusco a Papa en 1580, diciendo: he descubierto que estos indios conocían Trinidad, conocían salvación mediante sacrificio, conocían resurrección, conocían juicio final, sin haber escuchado evangelio. No sé cómo interpretarlo sin cuestionar exclusividad de nuestra fe. Y dicen que respuesta del Papa fue: no publiques esto, estudia más, pero no reveles públicamente hasta que teología pueda reconciliar estas verdades. 500 años después, todavía esperando que teología pueda reconciliar. Capítulo 12. Las tres opciones teológicas que nadie quiere elegir. Entonces estamos ante tres opciones, ninguna completamente satisfactoria, pero necesitamos elegir. Opción 1. Coincidencia masiva. Todas las similitudes entre religión inca y cristianismo son coincidencia. Arquetipos universales, intuiciones morales innatas, ley natural, que múltiples culturas desarrollaron independientemente. Es posible, pero estadísticamente improbable. Las similitudes son demasiadas, demasiado específicas. Trinidad, sacramentos, sacrificio expiatorio, resurrección corporal, profecía de Salvador que muere y resucita. No son conceptos vagos, son doctrinas precisas que coinciden en múltiples niveles. Probabilidad de que todo sea coincidencia es astronómicamente baja. Opción 2. Engaño satánico. El demonio imitó verdades cristianas en América para confundir, para que cuando misioneros llegaran, indios rechazaran evangelio pensando que era imitación de su religión. Es explicación que muchos católicos del siglo XVI adoptaron, pero tiene problemas teológicos serios. Otorga a Satanás poder de revelación casi divino, capacidad de enseñar verdades teológicas profundas, solo para torcerlas ligeramente. Si Satanás puede enseñar Trinidad, sacramentos, sacrificio expiatorio, no está haciendo trabajo de Dios, no está preparando corazones para evangelio. Y si puede hacer eso, no es casi tan poderoso como Dios. Es herejía, es dualismo, atribuir a fuerzas oscuras poder que solo Dios debería tener. Opción 3. Revelación múltiple. Dios se reveló a los incas independientemente, no completamente, pero sustancialmente. Les dio verdades teológicas reales, mediante Espíritu Santo, mediante profetas locales, mediante revelación natural expandida. Incas recibieron verdad, la preservaron, la practicaron, esperando cumplimiento completo que vendría cuando Cristo vino, cuando apóstoles predicaron. Revelación se expandió globalmente, eventualmente llegando a América, confirmando y completando lo que incas ya sabían parcialmente. Es opción más generosa, más incluyente. Reconoce que Dios habla a todos los pueblos, de todas las formas, que Espíritu Santo sopla donde quiere, que revelación divina no está confinada a una sola línea étnica.
pero tiene implicaciones profundas. Cuestiona exclusividad, cuestiona necesidad de evangelización forzada, cuestiona legitimidad de conquista. Si incas ya conocían a Dios, ya lo adoraban, ya esperaban a Cristo, entonces conquista fue crimen, no misión divina, fue destrucción de pueblo que estaba en camino hacia misma verdad, solo mediante ruta diferente. Vaticano no puede admitir eso, porque requeriría pedir perdón por genocidio. Requeriría admitir que Iglesia bendijo atrocidad en nombre de evangelización que no era necesaria. Entonces, eligen no elegir. Mantienen documentos clasificados, evitan pregunta y esperan que eventualmente nadie recuerde hacerla. Capítulo 13. La verdad que cambiará tu fe. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿Cómo cambia tu fe? Si eres cristiano conservador, que cree en exclusividad absoluta de revelación bíblica, esta información te desafía. Te obliga a expandir comprensión de cómo Dios obra el mundo. Tal vez Dios es más generoso de lo que pensabas, más universal, hablando a múltiples pueblos de múltiples formas, preparando corazones en todos los continentes para eventual revelación completa en Cristo. No significa que todas las religiones son iguales, significa que Dios estaba trabajando en América antes de que misioneros llegaran, preparando terreno, plantando semillas de verdad, si eres persona de fe más abierta. Esta información te confirma, Dios es universal, revelación es múltiple, verdad se encuentra en tradiciones inesperadas. Los incas conocían a Dios, lo adoraban sinceramente, tenían verdades teológicas reales, no necesitaban ser salvados de paganismo, necesitaban conocer a Cristo como cumplimiento de lo que ya creían. Si eres escéptico, esta información plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo culturas sin contacto desarrollaron teologías tan similares? ¿Coincidencia? ¿Contacto histórico no documentado? ¿Arquetipos psicológicos universales? Cualquier respuesta es intrigante y merece investigación seria sin prejuicio. Y si eres descendiente de incas, de pueblos andinos, esta información es reivindicación. Tus ancestros no eran paganos ignorantes, eran pueblo de fe profunda, que conocía a Dios, que lo adoraba sinceramente, que tenía teología sofisticada. Conquista fue crimen, no misión divina. Tus ancestros merecían respeto, no destrucción. La verdad prohibida sobre los incas es simple pero profunda. Conocían a Dios. Antes de que España llegara, tenían revelación real, parcial, pero real. Y esa verdad cuestiona todo. Legitimidad de conquista, exclusividad de revelación cristiana, monopolio de Iglesia sobre acceso a Dios. Por eso, Vaticano la mantiene oculta. Por eso, documentos permanecen clasificados. Por eso, académicos que investigan esto enfrentan oposición. Porque si admiten verdad completa, si revelan lo que documentos muestran, tendrían que reescribir historia, pedir perdón por genocidio, admitir que Dios obra de formas que teología oficial no reconoce. No están listos, tal vez nunca lo estarán, pero verdad permanece en documentos clasificados, en testimonios de cronistas honestos, en prácticas que sobreviven en comunidades andinas. Los incas conocían a Dios, y esa verdad, si la abrazas, cambiará tu fe, expandirá tu comprensión de cómo Dios obra, te hará más humilde, más abierto, más consciente de que Espíritu Santo sopla donde quiere y que revelación divina es más amplia, más generosa, más universal de lo que cualquier institución humana puede contener. Dale like si esta verdad cambió tu perspectiva sobre Dios, revelación y fe, y dime en los comentarios, ¿crees que Dios se reveló a los incas independientemente o hay otra explicación para las similitudes? Si este episodio te mostró que hay verdades históricas y teológicas que han sido deliberadamente ocultadas, compártelo. Suscríbete al canal
y activa las notificaciones para más revelaciones que desafían narrativas oficiales, documentos clasificados que merecen ser conocidos y verdades que cambiarán cómo entiendes fe, historia y Dios. Y recuerda, los documentos existen en archivos del Vaticano, clasificados, preservados, pero ocultos. Contienen confesiones de sacerdotes incas describiendo teología que es paralelo de cristianismo, antes del cristianismo. Y esa verdad, si se revelara completamente, requeriría que Iglesia admita que Dios habló a los incas, que no necesitaban conquistar, sino escuchar, que genocidio fue crimen disfrazado de misión divina. Es verdad incómoda, disruptiva, que cuestiona fundamentos de justificación de conquista. Por eso permanece oculta, pero conocerla, considerarla, te libera para entender a Dios de forma más amplia, más generosa, más verdadera que cualquier dogma estrecho puede contener.